Durante más de 20 años he investigado accidentes de tránsito en muchas vías del país, incluso internacionalmente. He llegado a escenas donde ya todo ha estado consumado. He visto vehículos destruidos, he visto familias completamente rotas, he visto errores tan absurdos que uno entiende que muchas tragedias no empiezan en el impacto, sino mucho, pero mucho antes. Pero el 22 de mayo de 2023, ojo, esto nunca lo había contado, ocurrió algo que me sacó del lugar del analista, del lugar del investigador de accidentes de tránsito y me puso en el lugar de la víctima. El día en que yo mismo me accidenté en mi moto. Y sí, quedó grabado la escena, quedó grabada mi reacción, quedó grabada la negociación que hice con mi contraparte, el señor del automóvil, quedó grabado el contrato de transacción de daños materiales, quedó grabado algo mucho más incómodo. Lo que pasa cuando tú crees que resolviste el accidente de tránsito, pero en realidad apenas comienza todo el problema. Así que, amigo y amiga, quédate hasta el final porque no solo te voy a contar cómo ocurrió ese terrible accidente de tránsito, te voy a mostrar lo que hice bien, que hoy en día no volvería a hacer, y cuál es la lección más importante que cualquier conductor de vehículo automotor de 4 más ruedas o motocicleta debería aprender antes de que le pase algo así. Porque recuerda esto, cuando nos ocurre un accidente de tránsito, ahí sí ya no tenemos tiempo para improvisar. Y te hago una pregunta a ti desde ya. Si mañana te pasa un accidente de tránsito, ¿tú sabrías realmente qué hacer en los primeros 5 o 10 minutos? La mayoría de las personas cree que el accidente termina cuando los vehículos se detienen, allí, en la posición final del accidente de tránsito. Pero no es así. Ahí es donde comienza la parte que más dinero, más pruebas y más problemas puede costarte en todo el proceso judicial. Ese día yo viajaba desde Bogotá, Colombia, hacia mi ciudad, Ibagué, en el departamento del Tolima. Iba a bordo de mi motocicleta Royal Enfield Himalaya. Mira de acá. No tomé la ruta habitual porque saliendo de Bogotá me fui por Soacha, Melgar y Ibagué porque ese día recuerdo perfectamente que venía de un festivo y era operación retorno, es decir, las dos calzadas que conectan desde Melgar hacia Bogotá iban solo en sentido Melgar-Bogotá, no había sentido para devolvernos. Así que elegí una vía alterna como cualquiera lo haría. Tomé Bogotá, Mosquera, Facatativá, Albán, Cambao para llegar por Venadillo, Alvarado y Ibagué. Hasta ahí una decisión completamente normal. Iba mi motocicleta, también recuerdo que estaba lloviendo bastante fuerte. De hecho, siempre recomiendo que utilicemos un impermeable de color fluorescente como el mío. El problema no era la ruta, el problema era la combinación perfecta para que ocurriera un fuerte accidente de tránsito. Era de noche, la vía donde yo iba transitando era de una calzada, 2 carriles, en perfecto estado, pero iba descendiendo. La visibilidad, por supuesto, era restringida. En el lugar de los hechos no había luz artificial, estábamos pues con la luz nocturna y un vehículo mal ubicado en la berma, que para ese momento yo no tenía idea de que estuviera ahí. Eran aproximadamente las 7:20 de la noche o las 19:20 horas. Descendía por la ruta nacional 50A, tramo 2, a la altura del kilómetro 73. Yo circulaba por el carril derecho, a una velocidad moderada, sobre una vía de 2 carriles, con doble línea amarilla en el centro que separa flujos opuestos. Por supuesto, tenía línea de borde blanca a la derecha y pequeñas bermas. Venía concentrado, obviamente venía cansado, pero también venía con la ilusión de volver a casa. Completamente equipado, como siempre me gusta andar en mi motocicleta, protegido con traje antifricción, botas de motociclista, guantes cerrados, casco certificado, y aún así me aproximaba a una escena que en ese instante no podía leer completa. Aquí aparece algo que en investigación de accidentes de tránsito es crucial entender. El riesgo que no ves no deja de existir sencillamente porque tú no lo estás viendo. El talud de la montaña generaba un efecto visual de ocultamiento. Sí, iba circulando en esa pendiente descendente y transitaba donde a mi borde derecho tenía una montaña, lo que técnicamente podríamos asociar a una especie de efecto cortina generada por esa condición de la vía. Detrás de ese ocultamiento estaba un vehículo que segundos después iba a invadir mi carril. Sí, me iba a quitar la prelación en la vía, invadiendo mi trayectoria. Quiero que te quedes con esto porque es absolutamente clave.
El conductor no siempre choca por imprudente. A veces choca o colisiona porque otro actor vial rompe la lógica de la vía y en el peor punto posible. Y sí, eso fue exactamente lo que ocurrió. Y todavía no sabía, pero en segundos iba a pasar de investigar accidentes de tránsito a convertirme en parte de uno. Mientras descendía por la pendiente en curva a la derecha, desde la berma derecha salió rápidamente un vehículo. Lo recuerdo perfecto. Era un Renault Clio color gris con 2 ocupantes a bordo, su conductor y su acompañante. Él estaba orillado sobre el borde derecho de la vía y exactamente sobre la berma. Bueno, para ese momento yo no sabía que él estaba ahí. Arrancó sin visibilidad y cruzó de derecha a izquierda atravesando toda la calzada con la intención de ingresar a un camino lateral ubicado al costado izquierdo de la vía. Y sí, ni él me vio a mí ni yo lo vi a él, y mucho menos a tiempo. Esto hace tan violentos algunos siniestros. No es solo la velocidad, es la irrupción súbita que ocurre en el conflicto. Cuando yo lo vi, recuerda que yo iba girando hacia la derecha, iba en mi motocicleta muy concentrado. En ese momento veo que algo sale de derecha a izquierda, voy saliendo de la curva, el vehículo se atraviesa, inmediatamente frené de emergencia, tanto con el freno delantero como el freno de pedal. En ese momento, rápidamente traté de girar mi motocicleta hacia la izquierda para esquivar el impacto, pero fue absolutamente perdido. Evidentemente lo impacté. En ese momento ya no estábamos en una situación de prevención vial, estábamos en una situación de reacción desesperada frente a un riesgo inminente de accidente de tránsito. Es aquí donde hablamos de conducción defensiva. Y hay que decirlo, ¿por qué no? Hay momentos físicamente donde la colisión es prácticamente inevitable, y en ese momento se constituyó de esa manera. Mi motocicleta impactó lateralmente la zona lateral izquierda del automóvil, especialmente con la zona lateral derecha de la moto, manilar derecho, mi cadera a la derecha, mi tobillo derecho, mi rodilla derecha, y algo muy importante que ya me ha salvado de muchos impactos: el maletero que tengo ubicado al lado derecho de la vía, que por cierto es marca Chat, es de aluminio y es bastante grande. Parte de la energía del impacto la absorbió este maletero, que como te cuento se encuentra instalado al lado derecho de la motocicleta. Este maletero, producto del impacto, se deformó de forma importante. El pedal del freno trasero se dobló de la derecha hacia la izquierda, lo que no sabía que después, al momento de levantar la moto, impediría el movimiento normal de la misma. En medio de ese fuerte impacto y del inicio del volcamiento, tomé una decisión instintiva. Antes de caer completamente con la motocicleta hacia la izquierda, me lancé por encima de ella. Yo no alcancé a caer, la motocicleta se volcó y se deslizó algunos metros sobre la vía. Alcancé a avanzar algunos metros impulsado por la inercia y, por supuesto, luego del intento caí y yacía sobre la calzada. Bueno, y aquí hay algo en lo que quiero puntualizar y no romantizar. A pesar de que yo llevo traje antifricción, botas, equipo absolutamente idóneo para circular de manera correcta como motociclista, es muy importante dejarte claro esto: este equipo de seguridad no nos vuelve ni a ti ni a mí invencibles, pero muchas veces sí evita que la tragedia pueda ser peor. Pero lo que realmente define este caso no solo es cómo fue el choque, cómo fue algo llamado en reconstrucción de accidentes la dinámica del impacto, sino lo que decide hacer inmediatamente después de la colisión. Cuando logro levantarme del suelo, recuerda que estaba en plena calzada en el carril izquierdo según mi trayectoria. En ese momento me pongo en pie, pero algo no me dejaba caminar. Era un dolor fuerte que tenía en la pierna derecha, más precisamente en la articulación del tobillo derecho. Pero algo muy positivo: estaba consciente, estaba orientado y con capacidad de algo muy importante en la escena del accidente: tomar decisiones. Y es aquí donde algo ocurrió de manera diferencial. Entre todo este caos ocurrió que decidí tomar el control de lo que estaba pasando. Yo no me puse a discutir como la mayoría de personas que se involucran en accidentes de tránsito veo normalmente que lo hacen. Recuerda que yo asisto técnicamente y jurídicamente a accidentes de tránsito. Adicionalmente, no me puse a gritar
con el señor del vehículo. No me puse desesperado a buscar testigos, a buscar cómo pelear o cómo echarle la culpa al otro. No me quedé congelado. Empecé a hacer algo que tú y yo debemos hacer siempre que nos involucremos en el accidente de tránsito y que nuestra vida y nuestra integridad nos lo permita. Eso se llama empecé a procesar la escena. Y sí, abrí el casco abatible sin retirármelo. Activé la cámara que tengo ubicada al costado derecho de mi casco. Comencé a registrar lo que para cualquier proceso posterior sería oro probatoriamente hablando. Elementos materiales probatorios, evidencia física, las huellas, el impacto, las personas, documentos y lo más importante, el escenario que circundaba la escena del accidente. Posiciones finales de los vehículos desde todos los ángulos, la señalización, la doble línea amarilla continua, la línea de borde, el talud de la montaña, la misma curva, entre otros. Específicamente y muy importante, ubicarme en el corredor vial. Yo en ese momento ya estaba procesando mi propia escena de accidente de tránsito. Incluso les indiqué que apagaran el motor y que activaran las luces de advertencia, porque la vía era muy oscura y el riesgo secundario seguía presente. Algo importante que debes anotar es que cuando ocurren este tipo de siniestros o cuando parqueas en la vía, hay que activar las luces de advertencia, que es las que conocemos normalmente como las estacionarias, pero por nada del mundo dejes las luces altas. Esas luces altas generan y provocan otros accidentes de tránsito. Escúchame bien porque esto es vital, es de vital importancia. Después de un accidente de tránsito hay personas que pierden el control emocional, su control de la respiración, su control y se llenan de estrés, entre otras cosas. Y en ese desorden desaparecen pruebas que jamás vuelven. Imagínate movilizar el vehículo de la posición final en donde quedaron en la vía, levantar mi motocicleta, sencillamente levantar los pedazos o residuos derivados del accidente de tránsito o incluso dejar la vía libre para que los otros vehículos que pasen borren todas las huellas. Y es que una escena mal manejada, mal procesada, no solo te deja sin claridad técnica y jurídica, algo muy importante, te deja sin defensa técnica. Después llamé al numeral 767, Centro de Apoyo y Despacho del Ministerio de Transporte, para reportar el accidente de tránsito. Recuerda que en los municipios es recomendable llamar al 123. Reporté que me dolía el tobillo, que la marcha estaba limitada y que requería apoyo. Esta llamada no era un detalle menor, era parte del registro cronológico del accidente de tránsito. Adicionalmente, reporté los 2 vehículos siniestrados, el lugar de los hechos donde me encontraba ubicado para que la ayuda llegara de manera inmediata. Y cuando me refiero a ayuda, me refiero a la ambulancia, me refiero a la autoridad de tránsito y en algunos casos terribles que afortunadamente no eran míos, me refiero a los bomberos. Y sí, justo cuando la escena parecía empezar a ordenarse, porque ya todo estaba fijado fotográficamente, videográficamente, etc., vino la parte más delicada de todas. ¿Adivina cuál? La negociación. Bueno, el conductor del otro vehículo, recuerda, el Renault Clio de color gris, se llamaba Michael. Una vez ya tenía la escena fijada completamente, fotografías, marcas en la vía, el video que estaba grabando mi casco, ¿recuerdas? Me abrí el casco y activé mi cámara. El accidente reportado y con una idea razonable de lo que ocurrió, me acerqué para hablar con él. Acá hay algo muy claro. Cuando estemos en este tipo de situaciones y en otras situaciones, hay que activar la inteligencia. En este caso, yo puse sobre la mesa todas mis cartas. Aquí fue donde entró una parte que muy pocas personas saben manejar, la conversación jurídica y económica inmediata después del accidente. Te quiero contar, lo que normalmente ocurre en los accidentes de tránsito es que ocurre el impacto, las personas tal vez ven que no están lesionadas, descienden del vehículo, ven sus daños e inmediatamente proceden a echarle la culpa al otro conductor, a decirle groserías, a maltratarlo, incluso a golpearse, lo que yo le llamo a perder tiempo. Después de esto, normalmente, cuando ya se han calmado un poco los ánimos en las escenas de los accidentes de tránsito, lo que ocurre es que ya las personas se ubican cada uno al lado de sus vehículos, empiezan a hacer llamadas, a pedir asesoría, tal vez toman algunas fotografías. Pero atención, aquí viene el momento de verdad. Me acerqué a Michael y le expuse con claridad 2 rutas posibles en este accidente de tránsito. Le dije en esencia lo siguiente: mire Michael,
yo estoy adolorido, muy adolorido. Me duele la pierna derecha, especialmente mi tobillo derecho, y mire, casi ni puedo andar. Si acepto el primer camino, que es llamar a la ambulancia, y solicito ser remitido a un hospital para que me hagan la valoración y la atención hospitalaria necesaria, llegará la autoridad de tránsito, se hará el procedimiento formal de atención del accidente de tránsito, y algo que yo sé que a los conductores no les gusta escuchar y que por supuesto yo iba a utilizar para persuadirlo. Le dije, se hará el procedimiento formal del accidente de tránsito por parte de las autoridades competentes. Los vehículos van a ser inmovilizados en un centro de depósito judicial. Bueno, a Michael le dije, en un patio. Y aquí se activa un escenario penal por lesiones personales culposas, además del componente civil por los daños materiales, donde recuerde, vamos a tener un proceso ante la Fiscalía General de la Nación donde usted va a ser el victimario y yo voy a ser la víctima. ¿Cómo escuchas esto? También le dije que la otra opción sencillamente era la siguiente. Si yo decido no hacerme atender por la ambulancia, podemos resolver el componente material, es decir, la parte económica, porque yo sufrí daños en la motocicleta, pues además de mis lesiones, y esto se puede solucionar a través de una transacción. Atención, no conciliación, porque en la calle normalmente nos han dicho que se llama conciliación. Llega el conductor y me dice, es que yo concilié. No, lo que él hizo fue una transacción económica derivado de unos daños o de unas lesiones generadas por ese accidente de tránsito donde él se involucró. Pero este segundo camino nos abría la puerta a algo muy importante. Íbamos a evitar en ese instante la inmovilización del vehículo, que por supuesto a mí tampoco me convenía. Es que yo estaba como a 3 o 4 horas de mi casa. Así evitaríamos escalar ese conflicto. Y yo quiero que esto te quede muy claro. Yo no estoy aquí tratando de manipularlo. Lo que le estoy haciendo es una explicación técnica y jurídica del escenario real del accidente de tránsito. Él al final tendría que decidir, pero yo lo tenía que persuadir. Recuerda que en este momento estamos utilizando nuestra inteligencia y nuestro conocimiento. Michael se mostró muy dispuesto a conciliar, pero apareció un elemento clásico en ese tipo de casos, el tercero, que no entendía nada de lo que estaba pasando, no entendía el problema, no conocía las vías, ni siquiera sabía conducir. Estaba allí su esposa, su pareja. ¿Recuerdan? Michael, conductor del vehículo, iba en compañía de una mujer. Pues es ella. Su acompañante empezó a decirle que no me pagara, que eso había sido un accidente y que nadie tenía la culpa. Y algo más importante aún, que no se dejara engañar, que él estaba muy asustado y que así no se tomaban las decisiones, que esperáramos hasta el otro día. Recuerda que yo voy desplazándome un lunes festivo, que yo estoy a 4 horas del lugar donde resido y que mi motocicleta iba a quedar por allá en medio de la nada. Aquí hay una verdad muy incómoda. Después de un choque, no solo negocias por los daños, también negocias contra la ignorancia, el miedo y la indiferencia emocional de terceros, que solo buscan estar allí para incomodar, para opinar en temas que no saben, en temas que no conocen. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es tomar aire y avanzar. En ese momento evalué los daños y es que mi motocicleta tenía, recuerda, el daño más trascendental o más importante se encontraba en el borde derecho de mi maletero. Es un maletero español marca Chat de referencia Terra de aluminio que cuesta alrededor de $500 hoy en el mercado. Es que recuerdo perfectamente, el juego de los 3 maleteros me costó 6 millones de pesos. Y si dimos 6 en los 3 maleteros, pues ahí está, ahí nos dan las cuentas, 2 millones de pesos por cada uno. Pero bueno, necesitaba plantear una estrategia de negociación. Te quiero decir algo que todos hacen cuando se involucran en el accidente de tránsito. Lo primero es que ya pelearon, ya se dijeron groserías, ya tal vez algunos han llegado al extremo de golpearse, ya hicieron llamadas a personas que solo dan opiniones, más no asesoría. Yo te voy a dejar acá mi teléfono para cuando necesitas asesoría. Yo te recomiendo que lo guardes en tu celular. Ojo, pero llega el momento de la verdad, que es cuando llega la autoridad o llega el abogado y les preguntamos, bueno, si usted no tiene la culpa del accidente o no se reconoce culpable, por favor dígame cuánto cuestan sus daños. En la mayoría de casos, te puedo decir que de 100 casos, tal vez en el 95% de las oportunidades, la persona no sabe valorar su daño. Y allí hay un obstáculo muy importante, porque si la otra persona sí se hace responsable del daño, sí te quiere pagar, pero tú no sabes cuánto cobrarle, pues obviamente va a haber un bloque vacío donde no se va a poder culminar con una negociación en la vía. Recuerda, yo sí sabía cuánto me costaba mi maletero, pero seguí utilizando mi inteligencia.
Aquí va. Cuando yo le planteé a Michael que mi maletero valía alrededor de 2 millones de pesos, ¿te quieres imaginar la cara de Michael? Pero ¿te quieres imaginar la cara de la esposa cuando ella ya estaba diciendo que yo lo estaba engañando antes de darle el precio? En ese momento, mi inteligencia, que obviamente te estoy traspasando a ti este conocimiento, me dijo, bueno, vamos a buscar en internet rápidamente. Entré a Mercado Libre, busqué el valor del maletero y lo encontré. Pero encontré unos valores menores, unos valores mayores. Adivina cuál fue el que le mostré a Michael. Le mostré la imagen de mi maletero, pero el del mayor valor que me mostraba Mercado Libre. De hecho, le tomé un screenshot y se lo envié al WhatsApp del mismo Michael para que él lo tuviera ahí. Este recorte te lo voy a dejar acá en el video, pero si no estoy mal, oscilaba el precio de mi maletero más o menos entre 2 millones, 2 millones 500 mil pesos, 2 millones 300 mil pesos, algo así. Mira, es que en cualquier negociación que tú vayas a hacer, el cliente necesita un margen para saberse mover, no porque ese fuera necesariamente el valor final que yo le iba a exigir en firme o irrevocablemente, sino porque si después me pedía rebaja o empezaba a incumplir, yo no podía quedarme por debajo del daño real, por debajo de recuperar el valor económico o valor material que me costaba la reparación de mi vehículo. Y eso es algo que mucha gente no entiende, por supuesto. Las personas no se involucran a diario en accidentes de tránsito, no tienen el conocimiento, aunque sí deberían tenerlo. Por eso estás aquí viendo este video. Y algo muy importante que no se te puede olvidar es que si negociamos mal después del accidente de tránsito, nos puede costar muchos dolores de cabeza, además que sencillamente empezamos perdiendo. ¿Correcto? La cuantía inicial que le fijé a Michael fue de 2.500.000 pesos. En ese instante llegó la ambulancia. Yo decidí no hacerme atender del paramédico. Firmé el desistimiento de la atención prehospitalaria y les pedí un favor muy importante y puntual para mí en el accidente de tránsito. Que no se fueran todavía, que me esperaran. Yo no me iba a hacer atender, pero necesitaba terminar mi negociación. Y es que recuerda que la escena era absolutamente oscura. Era una zona rural, boscosa y además era de noche. Por lo tanto, les pedí a los de la ambulancia que encendieran las luces de la móvil para que yo pudiera ver el escenario, el contorno y principalmente la actitud que estaba teniendo Michael. Por eso es que tú estás viendo los videos de la negociación, los videos de la cámara de mi casco y si te das cuenta, pues no son los mejores. Claro, es que las condiciones de la vía eran tal vez críticas. Además que ya me había mojado porque estaba lloviendo en Bogotá y mi cámara estaba húmeda. Bueno, y aunque en ese momento parecía que todo estaba bajo control, ¿te cuento algo? Ahí fue donde empezó el error más costoso de toda esta historia. Avanzamos. Una vez firmado el contrato, sí, atención, toma nota. Contrato de transacción de daños materiales en accidente de tránsito. Tomé fotografías del documento para protegerme en caso de pérdida, daño o humedad del documento contractual. Bueno, de la hoja del contrato. Después procedimos a orillar los vehículos una vez firmado. ¿Quién lo firmó? Pues por supuesto lo firmó Michael, quien aceptó en el contrato la responsabilidad del accidente y por supuesto la responsabilidad en pagar los daños que tasamos en un valor de 2.500.000 pesos. Y también por supuesto firmé yo. Fue en ese momento cuando confirmé otro daño mecánico muy importante en la motocicleta. Ahí fue donde realmente me enteré de que el pedal del freno trasero de la motocicleta estaba doblado de tal forma que impedía el movimiento normal de la motocicleta. Es que hasta ahora, una vez firmado el contrato de transacción, es que procedemos a movilizar los vehículos de la vía. Anota, por favor, este tip. Con ayuda del motociclista que se detuvo a orillarme, tan pronto me accidenté, no sé si ya te había contado, se acerca y por supuesto orilla su motocicleta y viene en mi ayuda. Gracias si estás viendo este video. En ese momento, con la ayuda de él y con la ayuda del personal de la ambulancia, recuerdo que eran 2 señores, y utilizando un tubo metálico logramos desdoblar el pedal lo suficiente para mover la motocicleta. Bueno, para llegar desde el punto del accidente hasta mi casa en Ibagué. Y es que no sabes la sensación tan placentera, tan única, tan desbordada cuando el motor encendió. Revisé lo básico, luces, traté de asegurar la caja con un pulpo que tenía ahí a la mano y por supuesto, ya finalizado todo, seguí mi camino. Bueno, en apariencia habíamos resuelto el accidente de tránsito. Ese es el problema con algunas decisiones que parecen inteligentes en el momento, te dan alivio inmediato, pero el verdadero resultado solo puede conocerse
mucho después. Y después fue exactamente donde esta historia cambió por completo. ¿Recuerdas? Yo redacté mi contrato de transacción a mano. La ambulancia nos prestó ayuda, claro, porque nos iluminó el lugar. De hecho, me prestaron la tabla planillera y una hoja en blanco y creo que hasta el esfero para poder redactar a mi puño y letra el contrato de transacción. Así que avanzamos. Bueno, y es que aquí viene la parte que seguramente mucha gente no quiere escuchar, pero estoy seguro que tú necesitas escucharla. Recuerda que el contrato inicial fue por 2.500.000 pesos, que yo no me hice atender de la ambulancia, que yo firmé el desistimiento de la atención y que por supuesto ese contrato de transacción lo tenía en mi poder. Hasta ahí vamos claros. Pero pasó el tiempo. Recuerda, el contrato quedó con un acuerdo de pago posterior. Es que Michael ahí no tenía ni un solo peso y es que el angustiado me lo dijo y obviamente yo le creí. Bueno, aparte de que su esposa siempre le estaba diciendo que no se dejara engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay algo importante. Pasó el tiempo. Michael no cumplió como se había comprometido en el mismo documento contractual. Después de bastante insistencia, mensajes, conversaciones, llamadas, él un día me llamó y me dijo: Nicolás, mire, me parece que no voy a poder pagarle lo que acordamos, excúseme, me estoy muy apenado con usted, pero estoy cansado de bloquearle las llamadas, de no contestar, entre otras cosas, así que le quiero pedir un favor. Negociemos un poquito este tema porque no voy a poder pagarle. Entonces yo le dije: bueno, Michael, entonces ¿cuánto me puede pagar? Él me dijo: no, pues le puedo pagar, le ofrezco 1.000.000 de pesos. Yo le dije: no, Michael, es que yo ya le envié a usted desde el mismo momento del accidente el recorte donde le demostré cuánto costaba mi cajuela, mi caja o mi maletero, ¿correcto? Pero bueno, para no hacer más larga la historia, acordamos ahora telefónicamente para que él me pagara 1.500.000 pesos, pero con el compromiso firme e inmediato de que ahí me iba a dar 1.000.000 de pesos y que contados días después me iba a pagar el restante, que eran pues su saldo de 500.000 pesos. ¿Estamos claros? Avanzamos. Posteriormente a la negociación obligatoria, no me quedó otro camino, el nuevo valor quedó en 1.500.000 pesos, pero hasta la fecha el único pago real que he recibido fue ese primer 1.000.000 de pesos. Y bueno, aquí llega, diría yo, que la lección más incómoda. Lo primero es que tener un acuerdo, un contrato, un fallo judicial no significa realmente tener un problema jurídico resuelto hasta que no te hayan consignado o no te hayan entregado el dinero pues que tú estás esperando o que se haya acordado, ¿correcto? Eso es muy importante. Segundo, y repito, tener un acuerdo no significa tener el problema resuelto. Eso te debe quedar absolutamente claro, porque una cosa es lograr que alguien firme bajo la presión del momento y otra cosa muy distinta es lograr que ese alguien te cumpla lo establecido en el documento contractual, ¿correcto? Y no te estoy contando todo esto para victimizarme, ni más faltaba, te lo estoy contando porque incluso teniendo mucha experiencia, es que a esa época tal vez tendría 17, 15, 18 años de experiencia en asesoría, investigación, reconstrucción de accidentes, etcétera, incluso sabiendo moverme técnicamente en la escena, haciendo la mejor fijación. Este caso me dejó una enseñanza brutal, como dicen los chicos de ahora, así, brutal, y te la quiero regalar. Después de un accidente no basta con actuar rápido, también hay que actuar estratégicamente. Y lo más importante de todo es que hoy, viéndolo con distancia, hay cosas que hice muy bien, pero hay otras cosas que no volvería a hacer igual. De eso sí estoy muy seguro. Avanzamos. Bueno, te voy a estar dejando en las fotografías el maletero que recibió ese fuerte impacto ese día. Lo estás viendo, ¿verdad? En el momento del accidente parecía prácticamente perdido. Yo la verdad pensé que me tocaba reponerlo por uno nuevo. Pero, sin embargo, con el tiempo, con mucha meditación y algo de criterio, pues me fui para un lugar de metalistería sencillamente. Y pregunté si lo podríamos arreglar y adivina la noticia que me entregó este señor ese día. Me dijo: pues claro, póngalo acá en el piso que lo vamos a arreglar a punta de martillo. Dios mío, era mi maletero europeo, pero bueno, estaba prácticamente inservible porque la tapa no le cerraba, había perdido totalmente la horma, pero pues él es el experto y yo confío en la gente experta, así que tú confías en mí, que yo soy el experto en este caso. Al final pudimos recuperarlo funcionalmente. Hoy sigue instalado en mi motocicleta, hoy sigue sirviendo para llevar todas mis cosas y te cuento que he rodado miles de kilómetros con él funcionando perfectamente. Y eso resume muy bien lo que fue este caso. No todo lo que parece destruido
en el momento termina siendo pérdida total. Eso es importante. Algo importante que tú debes saber valorar los daños de tu vehículo, si no, pues vas a truncar una posible negociación. Pero ojo, tampoco todo lo que parece resuelto en la noche del accidente termina realmente estando resuelto. Eso nos ha quedado claro. Bueno, y entonces, Nicolás, ¿qué fue lo que hiciste bien? Bueno, lo que hice bien fue, primero, documenté la escena, registré posiciones finales, activé mi cámara del casco, reporté el accidente de tránsito, aseguré los datos, tomé fotografías, incluso del contrato de transacción de daños en accidente de tránsito. No olvides tomar nota de ese nombre. Nicolás, ¿todo estuvo bien? Sí, pero que no volvería a ser igual. Lo primero, que no volvería a ser igual, pero es que esto yo ya lo sabía de múltiples casos de mis clientes. No sé qué me pasó, tal vez el dolor del tobillo. No confiaría tanto en que un acuerdo firmado en caliente, sin una estrategia posterior más robusta que fuera a garantizar por sí mismo el cumplimiento pues del acuerdo contractual. Segundo, no asumiría que porque una persona firmó bajo la presión emocional del momento, ya comprendió realmente el alcance jurídico de su obligación. Y sobre todo, por supuesto, tendría desde el primer instante un protocolo aún más acertado, más preventivo y más estructurado para protegerme jurídicamente y probatoriamente hablando posteriormente pues del accidente de tránsito. Esta es la razón real de este video. No contarte una historia curiosa, sino evitar que tú cometas errores evitables, porque la mayoría de los conductores no saben qué hacer después del accidente, no saben cómo proteger la escena, no saben decidir, no saben si firmar o no firmar, no saben cuánto conciliar, no saben cuánto transar, no saben cómo dejar un respaldo técnico probatorio y después terminan pagando esa ignorancia durante semanas, meses o años. Bueno, y es por eso que decidí crear una guía técnica concreta, directa, pensada para conductores de automóviles, camionetas, camiones, buses y por supuesto los que más nos accidentamos, nosotros los motociclistas. Mira lo que pasó. ¿Recuerdas que yo le dije a él que hiciéramos un acuerdo por 2.500.000 pesos, que era un poquito más de lo que valía el maletero, porque la motocicleta también había recibido unos daños? Hasta ahí vamos bien. ¿Recuerdas que él no me los pagó completos? Hasta ahí vamos bien. ¿Recuerdas que después me llamó, posterior a muchas llamadas que yo le hice, insistentes para que me pagara, recordándole siempre que había un acuerdo contractual o un contrato de transacción y que él al final, por la angustia, pues evidentemente me pidió un nuevo acuerdo que quedó por 1.500.000? Te quiero contar algo. Al final, él solo me pagó 1.000.000 de pesos. Aquí te voy a dejar el voucher de la transacción, pero este 1.000.000 de pesos es muy importante por lo siguiente. Lo primero es que cuando hice el segundo acuerdo de negociación, yo recordé que cuando había buscado el valor del maletero la primera vez, yo había visto en internet unos valores muy altos, pero también había visto unos valores mucho más bajos que por supuesto no le mostré a él, y uno de esos valores me acuerdo que oscilaba entre 1.000.000, 1.200.000 pesos para comprar pues en otro lugar ese mismo maletero de la misma marca y de la misma referencia y por supuesto nuevo. Aquí ocurre algo importante. Si bien es cierto, él me pagó el 1.000.000 de pesos, yo al final no tuve que comprar otra cajuela. Tú me podrías decir, pero Nicolás, entonces usted lo engañó o usted salió ganando. Pues no sé, eso te lo dejo a tu criterio. Bueno, lo de salir ganando, porque nunca lo engañé. Pero al final yo pude con ese dinero lograr la indemnización real y justa por los daños materiales causados. Eso es muy importante. Obvio, no me pagó los 2.500.000, pero es que al final yo ni siquiera cambié mi maletero. ¿Me entiendes? Hoy en día, año 2026, aún lo estoy utilizando. Así que no se te puede olvidar esta lección. Aquí empezamos a decir hace unos minutos que estábamos utilizando la inteligencia. Yo pedí un valor de negociación por si no me pagaba completo y efectivamente así pasó. Él no me pagó completo, pero si me lo preguntas hoy, yo no perdí porque recibí el 1.000.000 de pesos. No sé en qué lo invertí, seguramente en parte de esta cámara o el trípode que la está sosteniendo, ¿cierto? Para hacerte este video, no lo sé, pero lo que sí sé es que me siento
indemnizado de manera correcta, sin llegar a instancias judiciales. Y todo esto porque efectivamente desarrollé un procedimiento correcto, idóneo desde el mismo momento en que me puse en pie, porque se redactó un documento formal. Y aquí hay algo importante: para que sea formal no se necesita que esté escrito a máquina de escribir o a computador, no simplemente así de mi puño y letra, pero sí estaba firmado con huella por cada una de las partes. Yo tenía todos los datos de Michael. Y es por esto que decidí crear una guía práctica para que sepas todo esto y muchísimo más de lo que hay que hacer, cómo hacerlo y de lo que por ningún momento, por ningún motivo debes hacer cuando te involucras en un accidente de tránsito. Y esta guía es práctica, concreta, directa y pensada en conductores como tú o como yo, conductores de automóvil, de camioneta, de bus, de camión, tractocamión y por supuesto conductores de motociclista como lo fui yo en ese momento. Esta guía se llama Minutos Críticos, escrita por mí, el héroe de la seguridad vial. Allí te voy a explicar paso a paso qué hacer y qué no hacer después de un accidente de tránsito. Incluye la lógica completa de la actuación, es decir, el checklist práctico donde tú vas a saber qué te falta por hacer. Eso es muy importante para que no se te olvide nada. Segundo, formato de transacción de daños materiales en accidentes de tránsito, el formato de transacción de lesiones en accidentes de tránsito, el formato del desistimiento que vamos a tener para asegurarnos no tener problemas penales derivados de ese accidente de tránsito. Asimismo, documentos orientados para que no improvises cuando más necesitas claridad. Recuerda, yo tenía claro todo lo que tenía que hacer y hoy me siento muy bien indemnizado. Si conduces, esto no es un lujo para nada. Esto no es un contenido para un día de ocio y olvidar mañana. Esto no es una simple historia. Esto es conocimiento que puede evitarte errores estúpidos, pérdidas de dinero y lo peor, problemas jurídicos serios. Escucha esto, muy serios. Así que te invito a que hagas ya en este momento algo absolutamente inteligente. Haz clic ahora mismo en el enlace de la descripción y compra Minutos Críticos. Cómpralo hoy, revísalo antes de necesitarlo. Guárdalo, estúdialo, imprime los documentos, llévalos en tu guantera para que estén listos. Yo en ese momento no los tenía listos, pero sabía redactarlos. En este caso te los entrego listos para que simplemente puedas llenar los datos. Bueno, aunque realmente como el héroe de la seguridad vial no quiero que te accidentes, pero uno nunca sabe, porque el día que tengas un accidente, ya en ese momento ya no vas a tener tiempo para salir corriendo a aprender. En ese momento se requiere ese conocimiento. Y bueno, te lo digo con total honestidad, ojalá nunca tengas que usar este conocimiento. Eso sí es muy importante para mí. Pero si algún día te toca o alguien a quien tú conozcas, un familiar tuyo, no sé, vas a agradecer profundamente haberlo comprado, estudiado y alistado antes de necesitarlo. Y es que después de un accidente los primeros minutos pueden cambiarlo todo, así como me escuchas, absolutamente todo. No solo es conducir, es salvar vidas en las vías. Mucho gusto, mi nombre es Nicolás Villamil, soy el héroe de la seguridad vial, soy el Perito Colombia, así que nos vemos en el curso. Y ahora quiero leerte en los comentarios. Contéstame, ¿alguna vez has estado involucrado en un accidente de tránsito? ¿Qué fue lo más difícil de manejar en ese momento? Quiero leerte, así que recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir, pero lo más importante es actuar. ¡Chao! ¡Chao!